Hola, soy Pamela y junto con Alfadeca hoy te traigo una nueva actividad. Vamos a ver. Hoy vamos a escribir una historia. ¿Qué historia? La que está en la página 20 de tu libro. Sí, vamos a escribir una historia con estas imágenes y estas palabras. Pero antes, ¿qué debemos pensar? Debemos recordar las reglas del buen escritor. ¿Cuáles son? Son 3. Hay una regla antes, mientras escribo y al finalizar de mi escritura. Antes debo pensar y planear lo que voy a escribir, cada uno de los pasos que voy a seguir. Mientras tanto escribo, debo preocuparme que cada oración o nombre propio esté escrito con la primera letra en mayúscula. Debo fijarme que todas las oraciones que escribo terminen en un punto. Y si es que hay signos de interrogación, exclamación, estos estén al inicio y al final de la pregunta o de la exclamación. Mi escrito tiene que tener una letra clara y fácil de leer, y todas las palabras tienen que estar separadas por un espacio. Y al finalizar mi escrito, debo revisarlo y corregir todos mis errores. Pero gracias a esto, no hay problema que yo me haya equivocado, porque todavía no lo he entregado. Por eso está la opción de corregir. Entonces ahora vamos paso por paso. Antes vamos a el primer paso. El primer paso es pensamos en los personajes. Entonces nuestro primer paso va a ser pensar claramente cuáles van a ser los personajes de nuestra historia. ¿Cuáles son los personajes de la historia? Ellos. Miren, ahí está, un niño y una niña. Entonces, en la primera parte, yo debo presentar mis personajes, ponerles nombre, contarles cómo son, qué les gusta hacer. Yo aquí puedo ver que estos personajes están jugando a la pelota. Entonces, el primer paso es elegir los personajes. Los personajes ya los tenemos, entonces en la primera parte vamos a escribir cómo se llaman, dónde viven y qué están haciendo. Vamos al segundo paso. Pensamos y describimos la acción. Tenemos que pensar y describir qué es lo que están haciendo nuestros personajes. ¿Qué estaban haciendo los personajes? Estaban jugando a la pelota. ¿Dónde estaban jugando en la pelota? Recuerden que para describir puedo utilizar la estrategia de visualizar, donde puedo cerrar mis ojos e imaginarme todo el paisaje. Ellos estaban jugando a la pelota. ¿Dónde? Afuera, en la calle. ¿Qué más estaban haciendo? Habían casas alrededor de ellos. Sí, y podía llegar a ser peligroso. Todo eso lo tenemos que poner. Luego, ¿qué sucede? Sucede el conflicto, un problema. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el problema? Voy a pensar cuál es el problema. Aquí está el problema. El problema es que la pelota se lanzó y cayó a la ventana de un vecino. ¡Oh! Entonces voy a tener que escribir cuál fue el problema. Y por último, debemos buscar una solución. Entonces, vamos a escribir en el paso 3 cómo estos personajes van a solucionar este problema. ¿Van a correr a avisar a la mamá? ¿O corrieron a buscar una ventana? ¿O solo corrieron a esconderse? ¿O corrieron a esconderse y luego volvieron a pedir disculpas? Esa es la solución que tú debes pensar para escribir en el punto número 3. Entonces, repasamos. Primero, en la primera parte, vamos a escribir y presentar a los personajes. Luego, debemos contar la acción. ¿Cuál es el problema y lo que está sucediendo? Y por último, debemos buscar una solución. Decimos qué fue lo que sucedió y cómo lo vamos a solucionar. Y ese vendría a ser el final de nuestra historia. Entonces, como ya buscamos la solución, vamos a repetir. Primer paso, pensamos en los personajes. Les ponemos nombre, los describimos y decimos qué es lo que están haciendo. En el segundo paso, tenemos que identificar la acción. Ellos estaban jugando la pelota. En el tercer paso, tenemos que poner cuál es el conflicto. En esta historia, ¿cuál es el conflicto? Que la pelota la lanzan a la ventana de un vecino y la pelota quiebra la ventana. Y entonces, el cuarto paso será
buscarle una solución a este conflicto. ¿Cuál será la solución? Los niños salieron corriendo y luego regresaron a disculparse. Los niños salieron corriendo a buscar a la mamá. ¿Cuál será la solución para tu historia? Cuando ya tengamos todo planificado, debemos recordar que nuestra historia tiene que estar escrita con letra clara y fácil de leer. Todas las palabras tienen que estar separadas por un espacio. Cada oración y nombre propio debe ser escrito con la primera letra en mayúscula. Todas mis oraciones deben finalizar con un punto. Y si usé alguna pregunta o alguna exclamación, deben tener sus signos correspondientes. Cuando ya tenemos pensado todo ordenado en nuestra cabeza y vamos a comenzar a escribir, debemos recordar que hay un reto en el ejercicio, un desafío, que dice cuántas palabras de este cuadro puedes incluir. Entonces, además debemos incluir estas palabras. Pero, por ejemplo, en el paso 1, cuando presentamos los personajes, podríamos decir que ellos estaban pateando la pelota y estaban disfrutando de la tarde jugando un partido de fútbol. Podríamos, en el paso 2, cuando presentamos la acción, ya dije que estaban pateando la pelota. En el paso 3, entonces, cuando sucede el conflicto, podemos decir que la pelota saltó y golpeó la ventana. Y ya estamos usando esta palabra. ¿Y cuál es el conflicto? Que ellos corrieron, asustados, huyeron, escaparon, estaban asustados, aterrorizados. ¿Por qué? Porque el vecino estaba muy enojado y furioso. Entonces, ¿cuál sería el paso 4? El paso 4 es buscar la solución. Ellos volvieron a pedir disculpas al vecino, ¿cierto? Bueno, ahí pasamos todos los pasos de la escritura. Nos fijamos que esté escrito con letra clara, las palabras separadas por un espacio, cada oración terminada en un punto y comenzada con una letra mayúscula. Y además utilizamos todas las palabras del desafío. Y ahora no nos queda nada más que ponernos a escribir. En el 1 presentamos los personajes. En el 2 contamos cuál es el conflicto, qué es lo que sucedió. Y en el 3 le buscamos una solución a nuestro conflicto, utilizando las palabras del desafío. Y por último, cuando ya hemos terminado de escribir, vamos a corregir. ¿Qué vamos a corregir? Lo que escribimos. Vamos a ver. Ya terminaste de escribir, entonces vamos a ir viendo. Yo voy a ir haciendo un check. En mi historia, que yo les conté, nombre los personajes, sí, les puse nombre, ¿cierto? Hay que ponerles nombre. Describo las acciones, digo qué era lo que estaban haciendo, dónde estaban jugando, con qué estaban jugando, cómo lo estaban pasando, sí. Identifico el conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Que la pelota salió volando hacia la ventana del vecino. ¡Oh! Describo una solución. ¿Digo cómo solucionaron el problema? Sí. ¿Comienzo cada oración con mayúscula? Sí. ¿Utilizo las palabras propuestas? Sí. ¿Termino con las oraciones con punto? Sí, que no se me vaya a olvidar. ¿Mi historia se puede leer fácilmente pues está escrita con letra clara? Sí, porque recordamos escribir en el carril de escritura. ¿Y todas las palabras están separadas por un espacio? Sí, porque acuérdense que usamos el dedo para separar palabra por palabra. Entonces, ya estamos listos. Se acabaron las actividades. Los felicito, hicieron un gran trabajo. Estoy segura que las historias les van a quedar muy, muy buenas. ¡Felicitaciones! Y aquí está, se acabó la actividad. Si quieren, después sáquenle fotografías y envíenselos a las profesoras o al profesor para que todos podamos disfrutar de sus grandes historias. Que estén muy bien, nos vemos en otro video. ¡Chao!